como tema final voy a mostrarles sobre una hoja de trabajo para una calificación de desempeño. He escogido una calificación de desempeño porque pues es el escenario siempre un tanto más complicado que las calificaciones de diseño o las de operacionales que se realizan siempre bajo condiciones controladas, ¿no? Eh, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta al realizar o organizar en el trabajo es que tenemos que tener un protocolo, como ya lo hemos visto, ¿no? Tenemos que tener un protocolo listo que sea nuestra guía de trabajo para poder luego recopilar los datos y analizarlos a través de estas plataformas, ¿no? Es importante siempre tener en cuenta las características ya indicadas sobre los data lawyers. Primero, que tienen que tener un dispositivo de integridad de datos, porque visualizaremos al final de las corridas un reporte en el que se mostrará todas las lecturas que se han ejecutado, una gráfica como la que ustedes ven aquí y el análisis de la cinética media probablemente de la temperatura, ¿no? Entonces, toda esa data exportada en un PDF, normalmente lo que va a dar es la confianza de que los datos no han sido alterados, ¿no? Y esa información se va a poner dentro de los reportes y del informe de la calificación. Entonces, luego de eso, algunos dispositivos tienen la capacidad de exportar su data a Excel precisamente para poder hacer este tipo de seguimientos, ¿no? O de cruces, de monitoreos eh, o de gráficos, ¿no? Que permitan redactar de mejor manera el informe, ¿no? Entonces, es recomendable que tengan funciones de exportación de datos a Excel. También es recomendable, sinceramente lo recomiendo mucho, que los dispositivos tengan alguna función de retardo, de programación con retardo. ¿Qué quiere decir? Que el, este dispositivo sea programado a una hora determinada para que se inicie, se encienda y empiece a registrar los datos. Luego también el tiempo de toma de muestra va a depender mucho de los tiempos que se reporten en el caso de un protocolo de algún embalaje precalificado, de los tiempos que se reporten en la data del informe de las calificaciones anteriores y si es un embalaje que se está viendo desde el diseño, pues también los tiempos que se dediquen aquí van a ser determinados por el tiempo que se invierta dentro de las calificaciones operacionales y de diseño, ¿no? En este caso, por ejemplo, este es un embalaje que se le ha denominado contenedor de envío 1, ¿no? Tiene un producto refrigerado inyectable que se busca que tenga o que se busca comprobar que la autonomía de 4 horas sea válida y que las condiciones de almacenamiento que requiere el embalaje mantener son las condiciones de un producto refrigerado de 2 a 8 grados. En este caso se ha determinado que la peor ruta es desde el punto de origen que hemos determinado aquí, que es el distrito de Lince, en Lima, hasta el distrito de Puente Piedra, que es un distrito muy alejado de Lima, ¿no? Que está por lo menos a 2 o 3 horas por el tema del tráfico, ¿no? Y este se ha determinado como un peor caso, ¿no?
También, como ven acá, se ha elegido la hora más caliente del día, que generalmente es entre las 11 y la 1 de la tarde, para determinar cómo es el comportamiento del embalaje para un producto refrigerado en condiciones de temperatura más intensas, ¿no? En este caso, por ejemplo, el tamaño del embalaje no requería más que la colocación de un solo dispositivo, ¿no? Se ha hecho el mismo recorrido durante 3 días seguidos, ¿no? Se han hecho 3 lecturas distintas, tanto internamente, que representan los dispositivos 1, 2 y 3, como externamente, que son los dispositivos 4, 5 y 6. En el caso, por ejemplo, de que yo tuviera un embalaje que me requiere colocar más de 2 data pues simplemente voy a agrupar por día y agruparé 3 columnas, ¿no? Con la información de cada data y esa información se verá reflejada también aquí en la gráfica, ¿no? Aquí en la gráfica, por ejemplo, nosotros vemos este comportamiento de la temperatura del Dataloyer 4, que desde el 4 hasta el 6 corresponden a los dataloyers que se colocaron de forma externa al embalaje, de modo tal de monitorear las condiciones externas, ¿no? Entonces se vio que se mantuvo entre menos de 20 a más de 25 grados y que las condiciones del embalaje refrigerado, la configuración del embalaje para productos refrigerados, sí se mantuvieron de 2 a 8 grados, ¿no? Se evaluaron las 4 horas que finalizaban, si mal no recuerdo, en a las 2 a las 3 de la tarde, ¿no? La programación que se dio, por ejemplo, en este caso fue de intervalos de 1 minuto, ¿no? Para recopilar mayor cantidad de data posible y poder ejecutar los gráficos que hemos visto arriba. Luego de que se ha recopilado la data, siempre se busca establecer cuáles son los mínimos y los máximos y el promedio de temperatura alcanzado, ¿no? Así como una desviación estándar para que nos dé una idea de cuánta dispersión puede haber habido dentro del proceso, ¿no? Porque también eso nos da una idea de cuán consistente puede ser la configuración que hemos diseñado, ¿no? Y que cuán consistente es en la prueba de campo real, ¿no? Entonces, en este caso vemos que se mantiene, por ejemplo, los embalajes internamente entre 5 y 7 grados, ¿no? A diferentes condiciones de temperatura del exterior, ¿no? Utilizamos toda esta información para poder evaluar, por ejemplo, así como hemos evaluado eh, los envíos por día y por vehículo, también evaluamos las gráficas de cada dispositivo interno para poder determinar sus comportamientos, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos que se mantiene entre un poco más de 7 y 5 grados, ¿no? Que es lo que vimos, todos los 3 dispositivos, y que en el caso de los dispositivos de externos que monitorean, pues también, ¿no? Se mantienen dentro de temperaturas como 27, casi 27 grados, ¿no? Hasta 23. En el caso de los monitoreos externos, esto va a ser variable, ¿no? Porque, bueno, ¿qué sucede aquí? Hay mucho tema de las condiciones ambientales. Hoy día puede estar soleado, mañana no. Entonces, pues eso va a variar, ¿no? A diferencia del entorno
de una caja, como está tan controlado internamente de acuerdo al diseño de los refrigerantes y los separadores y el material que se use de la caja, todo está controlado de modo tal que se va a mantener dentro de un intervalo definido. Es entonces el hecho de que nosotros usemos esta hoja de trabajo para que nos pueda dar definitivamente resultados acerca de los intervalos dentro de los cuales se mantiene el producto a esa configuración de embalaje diseñada y si esos intervalos mínimos y máximos cumplen con las condiciones de temperatura exigidas para el producto. En este caso hemos visto que los intervalos están entre alrededor de 5 a 7 grados y que lo que nosotros estamos buscando probar es que el intervalo de almacenamiento o la condición de almacenamiento que cumple este embalaje es de 2 a 8 grados durante 4 horas. Lo que estamos viendo de acuerdo a la data, ¿no? Que el tiempo es que sí se cumple, ¿no? Por ejemplo, en esto es una hoja de trabajo bastante simple, sencilla, ¿no? Eh, Va a tener otros niveles de complejidad, sí, cuando se involucre más de un data lawyer o las rutas, los perfiles de las rutas, pues determinen diferentes climas, ¿no? Pero el método de trabajo es exactamente el mismo, ¿no? La comparación dentro de los envíos, tanto externas como internas, de los data lawyers me refiero, ya que le va a dar una idea de que el sistema sí está funcionando o va a dar el resultado de que el sistema está o no está funcionando, ¿no? Si en nuestro caso, por ejemplo, esta temperatura se hubiera mantenido por encima, no muy cercana a la temperatura del entorno, pues nos hubiéramos dado cuenta que el sistema como tal de configuración no está funcionando como debe. En cambio, en este caso, pues nos queda claro de que hay prácticamente dos temperaturas, ¿no? Una externa y una interna muy diferenciadas, con un intervalo muy diferenciado. Y luego el siguiente paso es comparar las conductas de los data lawyers, tanto internamente como externamente, ¿no? Siempre se recomienda determinar una desviación estándar o coeficiente de variación, como les dije, para que se vea como una medida de dispersión, ¿no? Cuanto más robusto y consistente sea nuestra configuración, la dispersión va a ser mucho menor. Y lógicamente, en el caso de rutas más largas, pues también habría que evaluar que los intervalos que se coloquen pues sean de repente un poco más extremos o un poco más amplios, como 3 a 5 minutos, ¿no? De modo tal de que no se llene tampoco la memoria del dispositivo, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta dentro de las hojas técnicas se indica la cantidad de lecturas que es capaz de registrar este dispositivo, porque después de esa cantidad de lecturas el dispositivo deja de leer y ya no se puede volver a recuperar si esa información ya no se cuenta con la misma, ¿no? Por ejemplo, puede darse caso de que yo programé el dispositivo a intervalos muy cortos y a mitad del viaje, pues el dispositivo se para porque ya no puede registrar más. Entonces, es necesario siempre estar muy atentos acerca de las características técnicas de los data logger o los dispositivos que se empleen para medir la temperatura. Usualmente, antes de todo esto, siempre es necesario también tener, como habíamos visto, un plan de trabajo, ¿no? Un esquema de trabajo. En este caso, el esquema de trabajo era para la estación cálida, ¿no? Se tiene que hacer un esquema de trabajo igual para la estación fría. Y también los esquemas de trabajo van a variar por la ruta. No va a ser lo mismo una ruta local que una ruta provincial o internacional. Como hemos visto en los anteriores videos,
siempre establecer el peor caso. En el tema de rutas también, ¿no? Siempre establecer el peor caso y cada vez que se aperture un nuevo punto, pues validar también con 2 o 3 entregas de que nuestro embalaje realmente va a poder llegar sin problemas a poder llevar nuestro producto sin problemas a nuestro cliente. También pues, se puede considerar como rutas de peor caso un producto que no sea aceptado por el cliente en una devolución local o de provincia, ¿no? Ese también es un peor caso que puede ser evaluado de forma tal que el producto pueda evidenciarse si realmente el embalaje, la configuración de embalaje protege al producto de las condiciones externas de almacenamiento. Otra cosa más, no olviden que eh, siempre se tiene que usar producto que ya no sea un producto disponible para la venta, porque si se ocurre una excursión de temperatura, pues el producto ya no va a servir si el producto no tiene estudios de estabilidad. Es por eso también importante que los fabricantes puedan determinar cuáles son los estudios de excursión o cuáles son las condiciones de excursión que puedes tolerar el producto, ¿no? Y eso va a ser determinado de acuerdo a los estudios de estabilidad de las excursiones de temperatura, ¿no? Que es una guía también que contiene la OMS para realizar este tipo de estudios. Bueno, esta es una hoja de trabajo simple que va a servir luego para hacer el informe de los resultados, ¿no? En el informe, como les dije, primero va la comparación del interno con el externo, de modo tal que se vea que hay dos perfiles de temperatura muy claramente definidos y con un rango de separación, lo que evidencia el funcionamiento adecuado de la configuración de embalaje. Y luego la segunda parte del informe es la comparación de cómo dentro de los embalajes funciona el sistema de temperatura. Lo que se busca es que en la segunda parte, pues, los data lawyers arrojen el mismo perfil independientemente de la ubicación en la que se encuentren, ¿no? Lógicamente va a ser más complicado una caja pallet que una caja de repente de poliuretano de tenopor muchísimo más pequeña, ¿no? Entonces, definir los puntos también es un tema muy importante. Generalmente se usan 5 puntos que puedan cubrir la parte superior, media e inferior y que nos permita darnos un registro de las lecturas lo más fidedigno posible a cómo se contiene el producto. También determinar las cargas máximas y mínimas. Por ejemplo, en este caso, aquí se ha determinado solo una prueba, por lo que se entiende que es solamente una carga. Luego faltaría hacer la prueba en la siguiente carga. Puede darse que en este caso la carga elegida haya sido la carga mínima y se tienen que también hacer las mismas pruebas para una carga máxima, ¿no? Todo eso, esa información se reporta dentro del informe y si cada uno de esos pasos está conforme, tanto para la carga mínima como para la carga máxima, se concluye de que la configuración de embalaje es adecuada y está validada para una condición de almacenamiento de 2 horas, perdón, de 2 a 8 grados y una temperatura o una autonomía de 4 horas, ¿no? Se tiene que hacer siempre estas pruebas tanto para las condiciones de almacenamiento distintas, ¿no? Cada vez que si yo requiero de cambiar la configuración de mi embalaje para que cumpla con una condición de almacenamiento distinta y si quiero aumentar o disminuir la autonomía, ¿no? Cada vez que yo haga una variación dentro de mi configuración, en definitiva voy a tener que volver a validar y cada vez que aperture una ruta nueva,
también tengo que volver a validar mi calificación o hacer mi calificación de mi embalaje. Bueno, espero que esto les haya servido. De repente hay muchas más dudas. Si tienen más dudas, pues no duden en escribirme y yo gustosa les voy a responder y aportar lo que requieran. Les agradezco. Muchas gracias por todo.